aquí en la espera de iniciar este nuevo diálogo. Ay, sí, que cada día se ponen más interesantes. Cómo nuestro Señor nos va llevando por ese camino de ir conociendo, pues ese proceso en el que nos va llevando nuestras almas para entrar en esos modos divinos que pues nos resultan tan sorprendentes, a veces tan difícil, pero como Él nos va llevando por sus palabras tan profundas pero tan sencillas, bueno, lo vamos entendiendo, lo vamos asimilando. Y como te digo siempre, te repito, es de mucho provecho, nos está sirviendo mucho pues ir llevando este caminito. Y bueno, habíamos hablado en el diálogo anterior, este es el número 25, y habíamos hablado, sobre todo nos quedamos en algo pues bien fundamental, en conocer la diferencia entre quién eres tú, Dios, y quién soy yo. Y como que este conocimiento pues nos va conduciendo más que nada al dolor de que me lleve al dolor de mis pecados. O sea, al darme cuenta quién es Dios, quién soy yo, me mete en ese propósito de enmienda que debemos de tener y recurrir al sacramento de la reconciliación. O sea, y no nada más tener el dolor de mis pecados, sino tener presente los pecados de toda la humanidad. Y Jesús nos dice en estos escritos de Luisa Picarreta, nos va dando herramientas para reparar todos estos actos nuestros y de todos, que cuando no se hacen unidos a la divina voluntad, bueno, pues siempre están en condición de ser pecado. Así es, Guille. Y yo agregaría una cosa, o sea, acercarnos al sacramento de la penitencia, el reconsiderar, el arrepentirnos, el tomar, el reparar. Yo creo que podríamos tomarlo desde dos ángulos, dos puntos de vista diferentes. El de la criatura arrepentida, dolida, contrita por haber faltado, por haber ofendido, que es el inicio, ese es, no sé, la parte, voy a usar las palabras de Jesús con la unidad, ¿te acuerdas? Que decía, él hablaba de unidad baja y la unidad perfecta. Yo aquí diría la contrición baja y la contrición perfecta. La contrición baja sería el arrepentirme, el dolerme, el saber lo que hemos hecho con él y que estoy queriendo rectificar mi camino. Esa sería la contrición baja. La contrición perfecta, el dolor perfecto, el arrepentimiento perfecto, sería recordar las palabras de Jesús que vimos hace muy poco, que el hombre es una reproducción del ser divino. O sea, aquí lo que me lleva al dolor, a la contrición, es el no estar cumpliendo la finalidad tan alta que tengo para Dios. O sea, ya no es la ofensa, Guille. Claro, sí cuenta, sí, no estoy diciendo que hay que quitarla, pero, pero se entiende que lo que me debe de doler terriblemente es el haberle fallado a Dios en ser una reproducción de Él. Sí. O sea, y el haber mermado, por decir así, todo lo que Dios me amó, me dio, que me dio su propia vida como mía, que eso es lo más que Dios puede dar, por usurpar el derecho de vida y quedarme con mi propia vida, ¿no? Y fallar a la finalidad de mi creación y fallarle a Dios, que es lo principal, pero sobre todo también
O sea, tener en cuenta que me estoy fallando a mí mismo. sí, sí. En fin. Y ahí se encierra, pues, eso que decía Luisa, ¿no? Que vimos en el diálogo pasado, en el quién eres tú y quién soy yo. Ujú. Todo lo que acabas de decir. Y por eso, pero es que en el reconocimiento bajo es tu altura y yo bajeza, Sí, tú todo, yo nada. sí, En el reconocimiento perfecto es tú y yo somos uno. exacto, O sea, exacto. eso es como decirse, qué bárbaro, tenía todo, soy todo junto con el todo y me volví nada alejado del todo. O sea, ya no es nada más la ofensa, porque si te das cuenta, la ofensa se perdona con el sacramento de la penitencia, Así pero sigo quedándome nada acá abajo. así es, Y la nada por sí misma envilece. Palabras de Jesús. así O es. sea, te quiero en tu nada, pero no una nada para envilecer, porque el día que yo me sienta nada, Guille, ese día llego al suicidio. Así O es, sea, no tengo más que vivir. Y la fuerza, el sostén de la nada está en el todo. Y entonces si el todo quiere venir a estar en mi nada y convertirme en su todo, entonces ya hay igualdad, ya sí, hay y es unidad. ahí la recomendación que Jesús le hace a Luisa, no te quedes ahí, Ujú. No te quedes porque eso envilece. así Y es, yo no te quiero envilecida. así es, Quiero que te quites todo lo que tienes, que no solo te arrepientas, porque te digo, el arrepentimiento, Guille, me sigue dejando en mi nada. O sea, me sigue dejando separado de Dios, alejado de Dios. No, reconoce que me has ofendido, reconoce que has fallado, pero sobre todo reconoce lo que yo te quiero dar y acéptalo, porque esa es la mejor forma de corresponderme. Aceptar, aceptar que yo te quiero igual que yo, sí, aceptar que yo quiero estar en ti, que tú fuiste creado para mí, no para el mundo, así para es, que yo viva en el mundo junto contigo y desde ti. Ese es así como, por eso te digo, es como la contrición baja y perfecta, ¿no? sí. Y es maravilloso el conocimiento que, pues, que nos va dando luz a todo esto, porque, bueno, aquí recordamos a Juan 17:2, cuando Jesús dice, No, fíjate que yo recuerdo a Juan 4:20. Perdón, es un chascarrillo. Es que el Juan 17:2 no lo conozco, no me lo han presentado. ah, Pero bueno, déjame te digo, el propio Jesús dice, la vida eterna, el cielo, el paraíso, como le quieras llamar, es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo. Y bueno, en ese conocimiento, pues Jesús nos pone toda esta luz de justamente todo lo que acabas de, pues, de mencionar. sí, ¿verdad? Sí, de veras maravilloso el conocimiento. Bueno, correcto, Guille. Pues entonces, no sé, ¿empezamos? Sí, continuamos. Continuamos. Nos quedamos para empezar a leer, ¿qué? Octubre 29, ¿verdad? Del Sí, 99. Este es un capítulo que es muy bonito, que sienta bases muy, muy fuertes sobre este acercamiento del alma a Dios. sí, O sea, este regreso a esa unidad, a esa forma de vida en unión con Dios, ¿no? Pero la unión perfecta, no la unión baja. exacto, ya
¿sí? Vamos a referirnos siempre, no sé si te parezca, vamos a referirnos siempre a unión baja, unión perfecta, a unidad baja, unidad perfecta, en fin, para ir diferenciando, ¿de acuerdo? Sí, ya quedó muy claro. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de un inicio de vida, pero de vida baja con Dios. Pero de todas maneras es maravilloso ver cómo hay que irlo haciendo, porque la unión baja es la puerta para entrar a la otra, ¿no? Entonces no la podemos olvidar. Entonces dice Luisa, dice, continúa viniendo mi adorable Jesús, pero esta mañana en cuanto ha venido, me ha tomado entre sus brazos y me ha transportado fuera de mí misma. Y yo, encontrándome en aquellos brazos, comprendía muchas cosas, especialmente que para poder estar libremente en los brazos de nuestro Señor y también para entrar buenamente en su corazón y salir de él como al alma más le plazca, y para no ser de peso y fastidio al bendito Jesús, es absolutamente necesario despojarse de todo. Bueno, es otra vez el tema del despojo, ¿sí? De ese irnos quitando de todo lo que nos rodea. Dice entonces, con todo el corazón le he dicho, mi amado y único bien, lo que te pido para mí es que me despojes de todo, porque bien veo que para ser revestida por ti y vivir en ti, y que tú vivas en mí, es necesario que no tenga ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. Y él, todo benignidad, me ha dicho, hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma fabricamos una casa. ¿Sí? Es, vale la pena retomar este parrafito, Guille, porque es la fórmula, es la receta de la abuelita para la comida que tanto nos gusta, ¿no? Sí, Queremos tener a Jesús con nosotros. Queremos ser uno con Jesús. Queremos esa unión con Él así sin mayor separación. Bueno, pues aquí está, porque la cosa principal para que Él pueda hacerlo es el desapego total de todo. Y dice de todo, o sea, no es así, es de todo. Sin esto no solo no puedo morar en ella, fíjate, esto es también interesante. No se trata nada más de que Él venga y more en nosotros, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Así que ni siquiera la santidad humana se puede formar sin el desapego. Sí, entonces esto es fundamental. Y una vez que ya lo pudiste hacer, Guille, sí, entonces ya Él puede entrar en ti y unido Él con tu voluntad o Él con la voluntad del alma que así lo quiera, empezará a fabricar una casa. Es una forma de decirlo, o sea, si vamos a vivir juntos, bueno, pues vamos a vivir y vamos a tener un hogar, sí, ¿de acuerdo?
sí, Entonces vamos a fabricar ese hogar. Bueno, ¿cómo se fabrica, Guille? Una casa generalmente empezamos por los cimientos, ¿verdad? así es, así es. Entonces dice, los cimientos de esta casa se basan en la humildad y cuanto más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. ¿Qué tan profundo querrá Jesús que hagamos los cimientos? ¿Qué tanto querrá que levantemos los muros de la casa donde vamos a habitar con Él? Bueno, si es el muro para una santidad humana, lógicamente el cimiento debe ser la humildad, como nos lo menciona aquí. Sí, Pero si ahora el muro va a tener que llegar hasta la altura de los cielos para que venga a morar Él y a vivir y a obrar desde aquí, el cimiento debe ser más profundo para que logre tolerar o aguantar ese muro. Y ese así, cimiento, ¿qué será? No es llegar a nuestra nada, Guille. exacto. Que esa sería como la fase perfecta de la humildad. ¿Sí? Sí, Entonces, bueno, dice, los cimientos de esta casa se basan en la humildad y ahora pongámosle, se basan en el reconocimiento de nuestra nada. Y luego los muros, Guille, es el sufrimiento. O sea, aquí le pone, estos muros serán fabricados con piedras de mortificación. y es el sufrimiento que no por Dios, Así es. el mortificar tus sentidos, voluntad. El mortificarte todo eso para poder ir dando vida a la vida divina en ti. Claro, aquí cuando habla de mortificación, estamos hablando de esa casa para santidad humana. Y al igual que le cambiamos los cimientos de la humildad a la nada, porque deben ser más profundos, aquí los muros, como son más altos, ya no son nada más fabricados por mortificación, sino por sufrimiento y muerte. Porque aquí sí, en la mortificación hay que mortificar, como tú dices, tus sentidos. Y eso es con las virtudes. Sí, En la divina voluntad es la muerte, es la crucifixión total, porque es anular aún tu propio ser para que sea el ser divino quien more en ti. sí, Cubiertos de oro purísimo de caridad. Bueno, esto es en las dos mansiones, ¿no? En las dos. Conste que ya dije mansión, ¿eh? sí, Dice, en las dos casas, ¿no? sí, Dice, después de que se han construido los muros, yo, como excelentísimo pintor, no con cal y agua, sino con los méritos de mi pasión, simbolizados por la cal, y con los colores de mi sangre, simbolizados por el agua, los recubro y en ellos formo las más excelentísimas pinturas. Y esto sirve para protegerla bien de las lluvias, de las nevadas y de cualquier golpe. Inmediatamente después vienen las puertas, y para hacer que éstas sean sólidas como madera, no sujetas a la polilla, es necesario el silencio, que forma la muerte de los sentidos exteriores. Yo aquí también haríamos un pequeño parangón con la divina voluntad, Guille. O sea, aquí él pinta el muro que se ha levantado, lo recubre y todo es con los méritos de su pasión, sí, ¿sí? O sea, los méritos de su pasión, los colores de su sangre,
y ahí forman las más excelentes pinturas. Bueno, en la divina voluntad, Guille, este recubrimiento ya no será nada más con los méritos de su pasión. Bueno, ese es el fundamento, sí, pero en realidad lo que va a resaltar, lo que va a sobresalir, es todo su vida, sus actos, su mismo obrar, lo que va a ir recubriendo. Y ya no van a ser pinturas lo que va a hacer, ahora van a ser sus mismos actos y sus mismas, ¿cómo decir? O sea, su misma vida, la que va a ir recubriendo estos muros para que cobren no una apariencia de, sino una repetición de, exacto. ¿sí? Ajá, Y esto no solo nos va a servir para protegernos de la lluvia, de las nevadas, ¿no? Sino nos va a dar la firmeza absoluta de vida divina en el alma. sí, Y luego las puertas, para que sean sólidas, no sujetas a polilla, es necesario el silencio. Esto es algo que también es importantísimo. O sea, estamos construyendo una casa donde van a habitar el alma y Dios. sí, Una casa que sea habitada por dos personas que están en una íntima unión, en esa unión de amor, de correspondencia, con bullicio, Guille, nunca va a poder haber comunicación entre los dos. Tú imagínate que estás en tu casa recién casada con tu esposo y entras y está la televisión a todo volumen, el radio a todo volumen, los vecinos junto cantando y con invitados allá adentro tratando de platicar. Nunca de los nunca van a poder entablar una relación de esposos, claro, ¿sí? Entonces es necesario el silencio y el silencio que forma la muerte de los sentidos exteriores. En el momento que ya no oiga, que ya no vea, que ya no guste, que ya no toque, que ya no huela lo exterior, o sea, que ya no me agrade, a eso es a lo que se está refiriendo, sí, 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 que ya no me llame la atención, es todo ese bullicio que hay fuera, entra no solo por el oído, entra por la vista, por el tacto, por el olfato, ¿no? sí, Entonces, ese silencio debe darle muerte a mis sentidos exteriores, lógico para poderme dedicar a mi interior. sí, Dice ahora, para custodiar esta casa es necesario un guardián que vigile por todas partes, por dentro y por fuera. Y este es el santo temor de Dios, que la guarda de cualquier inconveniente, viento o cualquier otra cosa que pueda amenazarla. Este amor será la salvaguardia de esta casa que perdón, hará... Sí, perdón, no, ¿este qué? No se escuchó bien. perdón, este temor Ajá, será la salvaguardia de esta casa que hará obrar al alma no por temor de la pena, sino por temor de ofender al propietario de la casa. Este santo temor debe hacer que todo se haga para agradar a Dios, sin ninguna otra intención. Sí, bueno, creo que también aquí hay dos niveles. Lo que hemos leído es para esa casa de santidad humana. En la santidad divina, o sea, las cosas cambian un poquito, ¿no? Porque este temor de ofender, no el temor de miedo, no el temor sí, sino el temor de ofender a este Dios, sí, podríamos ponerlo ya no como un temor de ofender o de perder, porque se pierde lo que no es propio, lo que no tienes como propiedad.
Ajá, Aquí es más difícil explicarlo. Yo puedo perder todo lo que tengo como propiedad mía. sí, Puedo perder una casa, un coche, un reloj, un vestido, una computadora, un radio, o sea, cosas mías. Puedo perder una virtud, o sea, que es algo que me he ido forzando a adquirir y que me ha sido dada también por Dios. Puedo perder un don de Dios, que como regalo me lo dio, lo traigo conmigo, pero es factible poderlo perder. Pero no puedo perder mi vida, Guille. claro, No puedo perder mi identidad. No puedo perder mi ser. Me puedo morir, sí, pero bueno, eso es otra cosa. Pero perderlo, que de repente diga yo, híjole, ya se me perdió Salvador, pues no, ¿verdad? ¿O tú has perdido a Guille? no, No. Entonces, aquí ya no es el perder, sino es el no ser, ¿sí? Entonces, no se trata de ofender al propietario, se trata de perder al propietario, porque esta vida divina que nos están queriendo dar, sí la podemos perder si retomamos nuestra voluntad. Y entonces ese temor a Dios, ese temor debe ser a perder esa intimidad o esa posesión de la vida divina, ¿sí? Y luego, todo debe ser hecho para agradar a Dios, sin ninguna otra intención. Yo diría que esto, Guille, siempre es de dos personas. Si yo quiero agradar a otro, es que somos dos. sí, Creo que eso es claro. sí, Entonces aquí no se trata de agradar a Dios, sino es que todo se haga para que obre Dios en mí o para que Él siga obrando en mí, sin ninguna otra intención. Recordarás que en alguna ocasión, en algún diálogo, te dije, Guille, ¿para qué trabajas? sí, ¿Te acuerdas? sí, Bueno, eso es la intención de trabajar debe ser para mantenerte unida con Dios y permitir que Él siga obrando a través de ti y comunicándote sus actos como tuyos, como vida tuya. sí, Bueno, entonces no sé si va quedando más o menos clara la diferencia entre clarísima. la santidad humana y la santidad divina, que las Sí, dos deben ser basadas en esto, esta casa que tenemos que formar, ¿no? ajá, Dice, enseguida se debe adornar esta casa y llenarla de tesoros. Estos no deben ser otra cosa que deseos santos, lágrimas. Estos eran los tesoros del Antiguo Testamento, y en ellos encontraron su salvación, en el cumplimiento de sus votos su consolación, la fuerza en los sufrimientos. En suma, toda su fortuna la basaban en el deseo del futuro Redentor, y en este deseo obraban como atletas. El alma sin deseo obra casi como muerta. Aún las mismas virtudes, todo es tedio, fastidio, animadversión. Ninguna cosa le agrada, camina casi arrastrándose por el camino del bien. Todo lo contrario el alma que desea. Ninguna cosa le causa peso, todo es alegría, vuela. En las mismas penas encuentra sus gustos, y esto porque había un anticipado deseo. Y las cosas que primero se desean, después vienen a amarse, y amándose se encuentran los placeres más agradables. Por eso este deseo debe acompañar al alma desde antes de que se fabrique esta casa. Aquí la diferencia también es monumental, sí, ¿sí?
porque en la divina voluntad ya no hay deseos. Desea el que no tiene. Así es. Desea el que no puede. Y la divina voluntad puede todo y tiene todo. Por lo tanto, la divina voluntad no tiene deseos, tiene realidades. Entonces, en este punto, estamos ya en la situación de que somos prácticamente uno con Él. ¿Sí? Sí, eso reconocer. Así es. Entonces estos son los tesoros, Guille. Aquí ya no son tesoros de los deseos, de las lágrimas, de nada. Aquí son los tesoros del obrar divino. Tu casa está llena de los tesoros de Dios, que es el mismo obrar de Dios. Bueno, los adornos de esta casa serán las piedras más preciosas. Ah, no, creo que me brinqué un poquito, ¿verdad? No, sí, no. Ah, sí, 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 perdón. Dice, los adornos de esta casa serán las piedras más preciosas, las perlas, las gemas más costosas de esta mi vida. ¿Sí? Basada siempre en el sufrir y el puro sufrir. Bueno, pues aquí volvemos a ese tema tan temido del Sí, sufrimiento. sí, Pero ya creo que ha quedado más o menos explicado. El sufrimiento es lo único que yo debo sentir porque es la parte que me voy arrancando de mi vida para obtener la vida divina. Es el único medio, sí, ¿sí? Entonces ya entendemos cuando nos hablan de sufrimiento. Y es las partes más costosas de su vida, que es el sufrir y el puro sufrir. Todo lo que tenemos lo tenemos gracias al sufrimiento de Jesús. Y todo lo podemos obtener gracias al sufrimiento de nosotros. Dice, y como aquel que la habita es el dador de todo bien, pone en ella el ajuar de todas las virtudes, la perfuma con los más suaves olores, siembra las flores más encantadoras y perfumadas, hace sonar una música celestial de las más agradables, hace respirar un aire de paraíso. Aquí también, Guille, creo que es muy obvio la, la diferencia, ¿no? Aquí nos habla de las virtudes, o sea, todo lo que la virtud puede lograr en un alma. En el alma que vive en la divina voluntad, esta casa ya no va a estar adornada con eso, sino es con los mismos atributos divinos obrantes en el alma. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, dice, ya está la casa, todo, dice, he olvidado decir que se necesita ver si hay paz doméstica. Y esta no debe ser otra cosa que el recogimiento y el silencio de los sentidos interiores. Hace un poco más arriba decía el silencio exterior sí, y ahora es el silencio interior. El silencio de los sentidos nos va a dar la paz, la tranquilidad y ese sosiego en nuestro interior para poder estar siempre en unión y en unidad con Dios. Porque si mis sentidos hablan, quiere decir que todavía desean, todavía anhelan la parte que han dejado. Entonces todo esto me debe ir llevando poco a poco hasta ese silencio interior que es la muerte de mis sentidos y la muerte de mi propia vida humana para darle paso a la vida divina. Dice, después de esto yo continuaba estando en los brazos de nuestro Señor y me encontraba despojada de todo,
Mientras estaba en esto, veía al confesor presente y Jesús me ha dicho, pero me parecía que quería hacer una broma para ver qué cosa decía yo. Hija mía, tú te has despojado de todo y tú sabes que cuando uno se despoja, se necesita otra persona que piense en vestirlo, en alimentarlo y que le dé un lugar donde vivir. Tú, ¿dónde quieres estar? ¿En los brazos del confesor o en los míos? Bonita se la puso, ¿no? ¿Qué tal? Facilísimo. Facilísima, como decir, bueno, dice, y mientras decía esto, hacía el intento de ponerme en los brazos del confesor. Yo he comenzado a insistir que no quería ir, y él que sí quería. Después de un poco de disputa me ha dicho, no temas, te tengo en mis brazos. Curioso, ¿no? Después de un poco de disputa. O sea, lo que hemos hablado también en algunas ocasiones, Guille. A veces una familiaridad con Jesús de este tipo, ¿no? Sí, Que me lleva a disputar con él. Vale la pena tenerlo en mente. no, pero esta como disputa se puede entender como un ratificar que quiere estar en los brazos de Jesús, no en los de criaturas, pues. Claro, después de haber muerto a todo, después de haberse despojado de todo y ahora la quieren depositar en los brazos del sacerdote. Que bueno, esto también lo podríamos hacer la comparación, Guille. En la santidad humana así pasa, Pues sí, ¿de acuerdo? sí, O sea, en muchas almas quedan depositadas en las manos de la iglesia. Y la iglesia es la que las rige, la que las lleva, la que les indica el camino. En la santidad divina es Jesús. es Jesús, exactamente. Esto también hay que tener esa comparación, ¿no? Por eso es que ha de haber dicho Luisa, no, no, pero espérame, ¿cómo que en brazos del sacerdote? Si ya estoy en los Si ya estoy en los tuyos, ¿por qué me quieres dejar ahí, no? claro, Quieres que me alimenten con la comida de él. Yo quiero alimentarme con tu comida. Quieres que me vista con sus vestidos y yo quiero vestirme con los tuyos. así es. O sea, todo ese cambio tan, ¿cómo decirlo? Radical. Y está muy interesante porque ahí lo pones clarito, o sea, en el marco, pues, de la santidad humana y la divina. Ahí está clarísimo. Sí, por eso es que al principio decía yo que es un capítulo muy bonito. Porque aún visto nada más a nivel de santidad humana, de santidad basada en las virtudes, es algo que vale la pena, Sí, porque es un camino precioso, ¿no? Pero ya visto desde la perspectiva de la divina voluntad, podemos ir haciendo esta comparación e ir diciendo, bueno, esto es para esto, pero acá se necesita esto, ¿sí? Y sí, la diferencia creo que es bastante notoria, ¿no? sí, muy claro. O sea, se nota perfectamente. Pues no sé qué. Te iba a decir, esta pedagogía de Jesús de situarnos en estos ejemplos tan cotidianos, pues cuánta luz nos trae, ¿no? Con una sencillez que pienso yo que cualquiera lo podemos entender. No nos quedan unas alturas que no nos sean accesibles. Así es. Sí, o sea, no es algo que se nos salga de nuestra capacidad, ¿no? Nos pone ejemplos muy, muy cotidianos, muy accesibles a cualquiera. Así es. Esta es la verdadera teología, Guilla. Sí,
O sea, una teología que explique a Dios, pero que lo explique a su pueblo, a sus hijos, no que lo explique a unos cuantos, los de arriba. no, que lo explique a todos y con palabras tan normales. Esto es maravilloso, esa es la grandiosidad de estos escritos de Luisa. Pues sí, porque, por ejemplo, Jesús en el Evangelio también siempre usaba ejemplos tan simples, al nivel, por ejemplo, de una ama de casa, cómo hacer el pan, cómo meter un poquito de levadura en la masa, o sea, cómo va explicando el reino de los cielos con ejemplos tan cercanos a la persona más sencilla. Así es, exacto. Bueno, eso es lo bueno de Luisa, ¿verdad? Sí, lo bueno de Jesús. Así es. Pues Guille, con este capítulo creo que cerramos por fin el libro 2.